Hola alumnos, bienvenidos a un video más que tiene por finalidad esta vez introducir el concepto de otro de los resultados muy importantes para triángulos oblicuángulos como es el teorema del coseno. ¿Sí? Teorema del coseno. Bien, este resultado junto con la fórmula de Herón y el teorema del seno para triángulos oblicuángulos son tres de los resultados más importantes sobre triángulos que completan la serie de resultados que conocíamos antes, que eran razones trigonométricas básicas y teorema de Pitágoras, más algunas leyes de suma de ángulos internos, que nos permiten tener cierta versatilidad a la hora de resolver ejercicios básicos o problemas asociados a la resolución de triángulos en general. Aquí tenemos un triángulo básico que he nombrado sus tres ángulos internos de la siguiente manera: alfa, beta y delta. ¿Sí? Opuesto a alfa, por una cuestión de practicidad en el nombre de los pares de ángulos y lados, opuesto al ángulo alfa voy a nombrarlo lado A, opuesto al ángulo beta lo voy a llamar lado B, y opuesto al ángulo delta tendría que mencionarlo D, pero vamos a llamarlo C para que tenga una correspondencia ABC, la trilogía de lados. El teorema del coseno podría decirse que es una generalidad del teorema de Pitágoras. Digamos, si aplicamos el teorema del coseno a un triángulo rectángulo, obtenemos el teorema de Pitágoras. Pero vamos a representarlo con su fórmula para que se den cuenta de lo que acabo de decir. ¿Sí? El teorema del coseno se puede plantear a partir también de un par de ángulo con su lado opuesto, pero se plantea a partir de uno de ellos, o sea, de un lado en particular. Y dependiendo del lado que yo haya elegido, es entonces cómo se debe escribir el teorema. ¿Sí? Por ejemplo, la primera manera de plantearlo lo vamos a hacer con respecto al lado A. ¿Cómo sería en ese caso? Lo que dice el teorema es lo siguiente. ¿Sí? El cuadrado del lado elegido, en este caso A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros no elegidos. O sea, hasta ahí fíjense que se parece bastante al teorema de Pitágoras, porque tengo los otros dos lados al cuadrados y sumados. ¿Sí? Y acá viene la parte nueva, porque debo restar el doble producto de estos dos lados que no fueron elegidos, pero sin el cuadrado, o sea, el doble producto de b por c, por el coseno, y de aquí toma su nombre el teorema, por el coseno del ángulo que forman b y c. El ángulo que están formando b y c es justamente alfa, que es el opuesto a A. O sea, por el coseno de alfa. ¿Sí? Y de esa manera tengo planteado el teorema del coseno con respecto al lado A. De más está decir que se puede plantear con respecto al lado B y al lado C, que lo vamos a hacer solamente para practicar. Ustedes obviamente, dependiendo del ejercicio que tengan para resolver, van a tener que plantearlo respecto de un solo lado. ¿Sí? Pero para practicar, si entendimos el concepto de cómo se desarrolla la ecuación que está asociada, vamos a ver si lo aplicamos, por ejemplo, para el lado B. ¿Sí? Si lo aplicamos para el lado B, este sería el lado elegido, estos serían los dos lados que no son elegidos y el opuesto a B sería beta. Entonces el teorema sería planteado de la siguiente manera. El cuadrado de B es igual al cuadrado de los otros dos, que sería a cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de estos dos que no fueron elegidos, o sea, A y C,
por el coseno, coseno del ángulo que están formando A y C. A y C forman beta, que justamente es el opuesto de B, ¿sí? Por el coseno de beta. Y por último vamos a hacer el último de los planteos, que es con respecto al ángulo C, al lado C, perdón, que va a tener como su opuesto a delta y como sus lados que no estoy desarrollando B y A, ¿sí? Entonces, en la última situación sería C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de estos dos, serían A por B, por el coseno del ángulo que forman A y B, que en este caso lo llamamos delta. Bien, ahora veamos en qué situación se aplica el teorema del coseno. Lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que la resolución tiene su historia. O sea, veamos que en el video anterior, en los videos anteriores hemos visto qué practicidad tiene el teorema del seno. El teorema del seno es muy potente y tiene su practicidad porque las ecuaciones que resultan de plantear el teorema del seno son muy sencillas de resolver. En este caso, como pueden ver, hay que hacer algún trabajo algebraico. Entonces, vamos a ver con un ejemplo uno de los casos clásicos donde se aplica el teorema del coseno, pero quizá el de más sencilla resolución, ¿sí? Entonces, la pregunta es cuándo, vamos a verlo con un ejemplo, ¿cuándo es que se aplica el teorema del coseno? Pues cuando no puedo aplicar el teorema del seno, porque si yo puedo aplicar el teorema del seno por la simplicidad de sus ecuaciones y la fácil resolución, es conveniente hacerlo. Pero hay casos en que, como este que yo voy a dibujar ahora, en el que no se puede aplicar el teorema del seno y no queda otra alternativa que usar este otro resultado, ¿sí? Vamos a ver un triángulo, por ejemplo este, donde tengo los siguientes datos. Este ángulo, 39 grados, ¿sí? Esto que mide 7,4 y esto que mide 9,2. Esto no lo sé, esto tampoco y esto tampoco, ¿sí? Entonces, la pregunta es para este caso: ¿puedo aplicar el teorema del seno en este triángulo? Recordemos que para aplicar el teorema del seno debería yo tener al menos un par completo. Entonces, fíjense, este par de aquí está incompleto. Este par de aquí está incompleto. Y este par de aquí está incompleto. Y no solamente eso, sino que no puedo indirectamente completarlo, porque si yo tuviera dos ángulos, un tercero podría calcular y ahí completaría un par, pero en este caso no sucede. Entonces, cuando tengo dos lados y el ángulo que forman, no hay otra manera de acceder a ese triángulo oblicuo que aplicar el teorema del coseno, porque el teorema del seno no puedo aplicarlo. Luego que yo sepa un lado y complete un par, entonces ahí sí puedo aplicar el teorema del seno. Pero hasta tanto llegue esa situación y pueda resolverla, no me queda otra que aplicar este resultado. Bien, entonces fíjense que en este caso el que me va a convenir saber es el tercer lado. Entonces voy a plantear el teorema del coseno respecto a ese tercer lado. Y lo voy a plantear entonces a partir de x. ¿Cómo sería? Sería esta la situación, ¿sí? De este par. En este caso es este de acá. ¿Cómo sería? Arranco por el lado que yo quiero saber. Entonces, según el teorema del coseno, digo que un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, o sea, 7,4 cuadrado más 9,2 cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados que no elegí, 7,4 por 9,2, por el coseno del ángulo opuesto al que yo quiero saber. ¿Cuál es el opuesto? 39 grados. El coseno de 39 grados. Y en este caso se puede ver cómo queda toda esta ecuación en la que la incógnita está casi despejada, porque está afectada por un cuadrado que eventualmente yo lo tengo que pasar hacia el otro miembro de la ecuación como una raíz cuadrada. Yo preferiría que ustedes aquí no hagan ningún cálculo,
que esta cuenta la hagan con la calculadora y ingresen todos estos datos, porque eso va a evitar que ustedes pongan aproximaciones y que el resultado tenga aproximaciones de aproximaciones, ¿sí? La aproximación que vamos a hacer es una y al final de toda la cuenta. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Este cuadrado, voy a reescribir el cálculo, x. Este cuadrado pasa para el otro lado como una gran raíz cuadrada de todo eso, ¿sí? Lo voy a escribir 7,4 cuadrado más 9,2 cuadrado menos 2 por 7,4 por 9,2 por el coseno de 39 grados. Y aquí, como salvedad, hay que hacer una cuestión que tiene que ver con que en algunas calculadoras la raíz cuadrada que les hace, lo van a ver en el editor, es una raíz cuadrada cortita. Eso significa que lo que ustedes quieren que le calcule la raíz la calculadora, tienen que expresarlo entre paréntesis. Hay calculadoras que no necesariamente piden eso y otras que sí. Si les hace una raíz cuadrada cortita, significa que ustedes tienen que ponerle paréntesis aquí y aquí para indicarle a qué quieren calcularle la raíz cuadrada. En este caso, por ejemplo, mi calculadora no necesita eso, entonces yo puedo poner toda la expresión tal cual está ahí, ¿sí? Raíz cuadrada y copio toda la expresión, ¿sí? El paréntesis en este caso no es necesario. 7,4 cuadrado más 9,2 cuadrado menos 2 por 7,4 por 9,2 por el coseno, y ahí sí les va a abrir paréntesis en algunos casos, 39, cierra el paréntesis del argumento del coseno y igual, ¿sí? Entonces, en este caso, la calculadora nos arroja un dato. Fíjense que yo hice una sola aproximación que va a ser esta. El número es 5.795 y vamos a tomar tres decimales en este caso. 5.795, el cuarto sería 1, así que lo vamos a dejar así, ¿sí? Este sería el resultado de x, ¿sí? Y una vez que yo tengo x, pues voy a completar un par. Entonces ahí es conveniente aplicar el teorema del seno. Vamos a hacerlo para, una vez que yo ya tengo este par completo, puedo aplicar el teorema del seno o nuevamente puedo aplicar el teorema del coseno, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos con el teorema del coseno donde también puedo calcular un ángulo interno, pero en este caso vamos a completar este triángulo usando el teorema del seno, así recordamos ese otro concepto, ¿sí? Fíjense que este, voy a ponerlo con color, ya lo tengo, es 5.795. 5.795. Recuerden que se cumple siempre la proporcionalidad entre ángulo y lado. Si este es el lado menor, este es el ángulo menor. Si este es el lado mediano, este es el ángulo mediano. Y si este es el lado mayor, este debería ser el ángulo mayor. Planteemos el teorema del seno, si les parece, con este par y con este par, ¿sí? Para saber alfa. Entonces sería, como mi incógnita en este caso no es un lado, sino es un ángulo, voy a arrancar planteando el teorema del seno desde el ángulo hacia el lado. O sea, no voy a poner 7,4 sobre el seno de alfa, sino que voy a poner seno de alfa sobre 7,4, para que mi ecuación sea más sencilla de resolver. Fíjense, seno de alfa es a 7,4 como el seno de 39 es a mi nueva información, que es 5.795, ¿sí? De esta manera, fíjense que cuando yo vaya a resolver, este 7,4 que está dividiendo va a pasar multiplicando, y por último, el seno del ángulo pasa afectando a todo lo que está del otro lado, como la función arcoseno o seno a la menos 1, que eso ya lo explicamos, ¿sí? Igual lo vamos a recordar ahora. ¿Cómo sería despejar? En este caso sería seno de alfa es igual al seno de 39 dividido 5.795 multiplicado por 7,4. ¿Sí? Vamos a seguir aquí.
lo que les decía, el seno va a pasar afectando a todo esto como la función arcoseno o seno a la menos 1. ¿Sí? Yo los voy a poner igual que aparece en la calculadora, como la función inversa del seno, se escribe seno a la menos 1, y entre paréntesis todo lo que quedaba de ese lado, ¿sí? Que es seno de 39 grados sobre 5.795 por 7,4. Así como está, va derecho a la calculadora. Eso me va a devolver un ángulo, ¿sí? Un ángulo que va a ir en grados, minutos y segundos, porque el sistema de medición angular que estoy usando es el sistema sexagesimal, ¿sí? Bien, entonces, para acceder a la función seno a la menos 1, recuerden que era Shift, la tecla Shift, seno, ¿sí? Me abro un paréntesis y ahí copio esta información, ¿sí? Seno de 39, cierro el argumento del seno. Esta calculadora, cada vez que yo pongo seno, coseno, tangente, cualquier razón, me abre un paréntesis. Entonces lo tengo que cerrar porque solamente afecta al 39. A eso, acá tienen dos opciones. Pueden poner primero dividido, después multiplicado, o al revés, que no cambia la situación. Entonces, yo voy a poner seno de 39 por 7,4 dividido 5,795. Cierro paréntesis del argumento del seno a la menos 1, igual. Recuerden que eso era un ángulo y lo quiero en grados, minutos y segundos. Grados, minutos y segundos. 53 grados, 28 minutos, 37,47 segundos. No sé si es necesario este nivel de precisión, pero no cuesta nada tampoco, porque recuerden que no es un trabajo que haga yo, sino lo hace la calculadora, ¿sí? Escribir un número más, 2 o 3, da lo mismo. El nivel de precisión lo van a poner ustedes, ¿sí? Por último vamos a calcular el tercer ángulo, perdón, porque los tres lados ya los conocemos y ya conocemos dos ángulos internos, me falta un tercero. Lo vamos a hacer sin plantear la ecuación, porque si ustedes ya saben cómo es el procedimiento, lo único que me resta es decir que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. De esta manera, lo que yo sé que si yo a 180 le resto los dos que conozco, pues me va a quedar el tercero. En consecuencia, de acá podemos inferir que beta va a ser igual. No voy a escribir la ecuación, pero sí lo voy a hacer derecho en la calculadora. Son 180, pueden poner grados o no necesariamente, menos uno de los ángulos que conozco, 39, menos el otro ángulo que acabo de conocer, que sería 53 grados, 28 minutos, 37,47 segundos. Eso me va a devolver el valor de beta, que en este caso, en grados, minutos y segundos, es 87 grados, casi 90, fíjense, 31 minutos y 22,53 segundos. Bueno, lo que restaría en este caso, que no lo vamos a hacer en esta situación, es calcular el área y el perímetro. Recuerden, el perímetro sumando los tres lados y el área tienen dos opciones. O hacen base por altura sobre 2, que para eso habría que calcular la altura, usando razones trigonométricas básicas, o usan la fórmula de Herón, que involucra los tres lados para calcular el área, que es bastante práctica. Yo diría que una vez que se acostumbren la van a usar mucho, aunque tiene una pequeña diferencia con hacer base por altura sobre 2, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido el concepto, la introducción del concepto y el ejemplo. Vamos a ver en el próximo video otro ejemplo clásico de donde se aplica el teorema del coseno, ¿sí? Y en ese video les voy a dejar tarea para que ustedes la puedan resolver, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.